Muy buenas tardes a cada uno de los presentes. Se da por iniciada la presente audiencia. Por favor, a todos de pie para la entrada del Honorable Tribunal de la Corte Internacional de Justicia. Con ustedes, los señores magistrados, la abogada Carmen Giselle Cárcamo, el abogado Kenneth Aaron Gaitán y el presidente magistrado Omar Edgardo Aguilar. De igual manera, tenemos a Ian Santos como representante del Estado de Bélgica. Y también tenemos a Wendy Avilés como representante del Estado de Senegal. Muchas gracias. Vamos a dar comienzo a la sesión el día de hoy. La Corte se reúne para escuchar los argumentos orales de las partes, así como para examinar el caso relativo a la disputa sobre el conflicto de las cuestiones referentes a la obligación de juzgar o extraditar entre Bélgica contra Senegal. Esta tarde, la Corte escuchará la primera y única ronda de argumentos orales por parte de Bélgica y Senegal sobre la disputa de extraditar o juzgar al expresidente de Chad, el señor Hissène Habré, siendo Bélgica quien presentó ante la Secretaría de la Corte una solicitud para entablar y para fundamentar la jurisdicción de la Corte. Para conocer de este caso, dicho mis comentarios introductorios, doy la palabra al representante del Reino de Bélgica, al abogado Ian Santos, para que se exprese. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes a los demás magistrados presentes en esta Corte Internacional de Justicia y las demás personas que se encuentran. Señor presidente, solicito permiso para permanecer sentado sobre lo que dura esta audiencia. Sí, claro, está bien. Continúe. Muchas gracias, señor presidente. Para continuar, como representante del Reino de Bélgica, teniendo en cuenta las conclusiones escritas y orales y las evidencias sometidas por lo que son las ambas partes, pido a la Corte Internacional de Justicia que decida y declare que por su conducta la República del Estado de Senegal ha violado lo que es la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, siendo así los artículos siguientes: artículo 5, numeral 2, artículo 6, numeral 1, también violando el artículo 7, numeral 2 y el artículo 30, numeral 1. En cual este último artículo es el que le da la competencia a la Corte para poder decidir sobre este caso, ya que mi representado, el Reino de Bélgica, como fue demostrado con los medios de pruebas correspondientes, en el cual el Reino de Bélgica por más de 2 años le ha solicitado al Estado de Senegal someterse a lo que es un arbitraje, así como lo menciona el artículo 30, para poder solucionar lo que es este conflicto de una manera pacífica, a lo cual siempre el Estado de Senegal ha mostrado una negatividad ante las pretensiones de mi representado. Una negatividad absoluta. Contraria a esto, el Reino de Bélgica siempre ha estado apegado a lo que es la ley, como lo menciona la dicha convención. También hacemos mención del medio de prueba escrito que mediante nota verbal del 8 de mayo del 2007, mi representado del Reino de Bélgica elaboró una nota verbal del 20 de julio del 2006 que había informado a lo que es el Estado de Senegal su deseo de constituir un tribunal arbitral para resolver lo que son las diferencias de opiniones, ya que no se había encontrado una solución arbitral por medio de la negociación, según prevé lo que es el artículo 30 de la Convención contra la Tortura, en el cual no se ha recibido respuesta de lo que es del Estado de Senegal a la propuesta de arbitraje del Reino de Bélgica, y hacemos reserva de sus derechos con fundamento siempre en el artículo 30. También consideramos que las dificultades financieras alegadas por el Estado de Senegal no pueden justificarse, que no haya hecho nada para realizar una investigación e iniciar los procedimientos establecidos de enjuiciamiento para el señor Habré por los crímenes siguientes, que son mundialmente conocidos, como son las violaciones a los derechos humanos en gran escala, incluido lo que es el arresto de opositores políticos presuntos o reales y detenciones sin juicios en condiciones inhumanas.
malos tratos, torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzosas. Eso sería por el Reino de Bélgica, señor presidente. Muchas gracias. Abogado representante, una vez escuchado el representante procesal de la parte demandante, se le cede la palabra al representante procesal de la parte demandada, la abogada Wendy. Se le cede la palabra. Muchas gracias aquí a todos los magistrados presentes. Como representante del Estado de Senegal, afirmo que la Convención contra la Tortura desglosa la obligación de juzgar y extraditar en una serie de medidas que deben adoptar el Estado y que las medidas que ha adoptado hasta el momento demuestra que ha cumplido sus compromisos internacionales, que en gran medida quedan librados a la discreción del Estado interesado. Habiendo afirmado que ha resuelto que no habrá que extraditar al señor Habré, sino que organizará su enjuiciamiento dentro del Estado de Senegal, demostrando que el año del 2007-2008 se aprobó una reforma constitucional legislativa de conformidad con el artículo 5 de la Convención, que lo permitirá con razonable rapidez celebrar un juicio justo al presunto autor de los crímenes en cuestión. Sí, también se afirma, además, magistrados, que las medidas que ha adoptado para restringir la libertad del señor Habré, en virtud de lo establecido en el artículo 6 de la Convención, así como otras medidas adoptadas en preparación del enjuiciamiento del señor Habré, contemplado bajo su artículo de las uniones africanas. Además, se deben considerarse las primeras medidas en pro de cumplimiento de la obligación de juzgar establecido en el artículo 7 de la Convención. Asimismo, demostrando con estas reformas legislativas que la República de Senegal es su garante de la Convención y de los derechos internacionales y que se rechaza cualquier acto de tortura. Como representante de la República de Senegal, impugnamos el derecho a Bélgica de considerarlo como responsable por los actos presuntos ocurridos antes de esta fecha, habido cuenta de que la obligación establecida en su artículo 7 del párrafo 1 corresponde según a la categoría de obligaciones erga omnes divisibles, y que solo el Estado lesionado puede pedir que se sancione esta infracción. Asimismo, en consecuencia, el cual la República de Senegal concluye que Bélgica no tiene derecho a fundamentarse en su condición de Estado lesionado respecto a este hecho o acto ocurrido antes del 25 de julio de 1999 y no puede solicitar la aplicación de retroactividad de la Convención. También afirmamos que solo hemos solicitado el apoyo financiero a fin de preparar el enjuiciamiento en condiciones favorables, habida en cuenta de su naturaleza única y también teniendo en cuenta el número de víctimas, la distancia que debe de viajar estos testigos y los problemas para reunir pruebas, y que a remitir el asunto de la Unión Africana nunca fue su intención eximirse de sus obligaciones. También respecto al fallo del Tribunal de Justicia de la CEDEAO, la República de Senegal observa que no constituye una limitación de naturaleza interna, afirmando que si bien teniendo presente el deber de cumplir sus obligaciones convencionales, están sin embargo sujetos a la autoridad de este tribunal, que lo exigió que realizara cambios fundamentales en el proceso de comenzando en el año 2006 y también ideas para dar lugar a un enjuiciamiento a nivel nacional y movilizar esfuerzos a fin de crear un tribunal especial de carácter internacional y cuya creación podría resultar más engorrosa, señores magistrados. Muchas gracias, representante procesal del... ahora bien, continuamos la audiencia y le damos el inicio a la ronda de alegatos por parte del representante del Reino de Bélgica.
el abogado Ian para que continúe. Muchas gracias, honorable presidente, magistrado. Para terminar lo que son los alegatos finales y como representante del Reino de Bélgica y en aras de cumplir lo que es la Convención contra la Tortura, procedemos a hacer lo que son nuestros alegatos o prestaciones finales. Bélgica solicita a la Corte que falle y declare en primer lugar que el Estado de Senegal incumplió sus obligaciones internacionales al no haber incorporado en su debido momento en su legislación interna las disposiciones necesarias para que permitieran las autoridades judiciales de la República de Senegal ejercer la jurisdicción universal establecida en lo que es el artículo 5 del párrafo 2 de la Convención contra la Tortura, y que incumplió y sigue incumpliendo las obligaciones internacionales que le incumben en virtud de lo que es el artículo 6, párrafo 2 y el artículo 7, párrafo 1 de la Convención. Al no haber instaurado un proceso penal correspondiente contra lo que es el señor Habré por los delitos antes mencionados, o en su defecto de no haberlo extraditado a lo que es al Reino de Bélgica, a los fines de celebrar ahí lo que es el proceso penal. También el Reino de Bélgica solicita a la Corte que falle y declare que se debe exigir a lo que es el Estado de Senegal que cese en esos actos internacionalmente ilícitos mediante lo que es el sometimiento sin demora de lo que es la causa del señor Hissène Habré a sus autoridades competentes, a efectos de enjuiciamiento o de no hacerlo extraditándolo al señor Habré a Bélgica. Sin más trámite, esos serían todos los alegatos por parte del Reino de Bélgica. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, abogado Ian. Habiendo escuchado los alegatos por parte del abogado representante del Reino de Bélgica, se le cede la palabra a la abogada representante del Estado de Senegal. Muchas gracias a los magistrados aquí presentes, también al honorable presidente por cederme la palabra. Es así como procedo a establecer los alegatos finales como parte del Estado de Senegal. Como antes lo mencionado, el Estado de Senegal, que nunca repudió su obligación de enjuiciar al señor Habré y que no existe, como lo mencionamos anteriormente, y demostramos con el fin de garantizar la convención, el Estado de Senegal, en sesión legislativa extraordinaria, reformando los siguientes artículos. Los artículos 435, numeral 1, 431, numeral 5 de su Código Penal tipificado y que prohíbe formalmente el crimen de genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y otras violaciones de derecho internacional humanitario. Además, con arreglos a estos nuevos artículos de 431, numeral 6 del Código Penal, toda persona puede ser procesada o condenada por actos u omisión. Además, se enmendó este artículo, que es el artículo 669 del Código de Procedimientos Penal de Senegal, y su texto es ahora lo siguiente, que dice que todo extranjero que fuera del territorio de la República haya sido acusado como autor o cómplice de alguno de los delitos que a que se refiere estos artículos, que es el artículo 431, numeral 1, el artículo 431, numeral 5 del Código Penal. También se incorpora al Código de Procedimientos Penal un nuevo artículo, que es el artículo 664, según la cual los tribunales nacionales serán competentes para extraditar. Asimismo, todos los delitos penales sancionados con arreglo al derecho de Senegal que en nacional o un extranjero cometa fuera del territorio de la República un delito, la víctima es de nacional Senegal. Espérame. Se incorporó al Código de Procedimientos Penal un nuevo artículo, que es el 664, según el cual
Los tribunales nacionales serán competentes para entender en todos los delitos penales sancionados con arreglo al derecho de Senegal que un nacional o un extranjero comete fuera del territorio de la República, y también si la víctima es de nacionalidad senegalesa, al momento en que se comete este acto en el cual fue informado al Reino de Bélgica del cambio de todos estos artículos, en el cual con todos los antes demostrados y dicho se demuestra que Senegal tiene toda la voluntad de hacer cumplir la ley y juzgar al señor Habré en el país de Senegal y hacer cumplir la Convención de la Tortura, del cual forma parte y se apegó a dicha convención. Magistrado. Bueno, muchas gracias, abogada. Una vez escuchados los alegatos de ambas partes, procederemos a escuchar las opiniones de los jueces aquí presentes. Se le cede la palabra al honorable magistrado, el señor Kenneth Aarón Gaitán. Muchas gracias por cederme la palabra, juez presidente. Para empezar, me gustaría agregar que la Corte observa que el Senegal no ha incluido en el expediente ningún material que demuestre que haya realizado este tipo de investigación respecto al señor Habré. Considera que no es suficiente, como sostiene Senegal, que el Estado parte en la convención haya adoptado todas las medidas legislativas requeridas para su puesta en práctica. También debe ejercer su jurisdicción sobre todo acto de tortura que se denuncie, comenzando por establecer los hechos. El interrogatorio realizado por el juez de instrucción del Tribunal Regional de Dakar, celebrado a fin de establecer la identidad del señor Habré y notificarle los hechos de los que se le acusaba, no puede considerarse cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 6, párrafo segundo, ya que no entrañó ningún tipo de investigación respecto a los cargos contra el señor Habré. Como el Senegal mismo manifestó en 2010 ante el Tribunal de Justicia de la CEDEAO, que en los tribunales de Senegal no había pendiente ningún proceso en contra del señor Habré, la Corte concluye que el Senegal ha incumplido la obligación que le incumbe en virtud del artículo 6, párrafo segundo de la Convención, por no haber iniciado de inmediato una investigación. No bien sus autoridades competentes tuvieron motivos para sospechar que el señor Habré, que se hallaba en su territorio, era responsable de los actos de tortura. La Corte señala que si el Estado en cuyo territorio se halle sospechoso al señor Habré, este ha recibido una solicitud de extradición en alguno de los casos previstos en las disposiciones de la Convención. Puede eximirse su obligación de juzgar haciendo lugar a la solicitud, y con respecto a la Convención, la elección entre extradición o sometimiento a enjuiciamiento no quiere decir que las dos alternativas tengan el mismo peso, porque si bien la alternativa de extradición es una opción que la Convención ofrece al Estado, el enjuiciamiento es una obligación internacional establecida por la Convención y su violación es un acto ilícito que da lugar a la responsabilidad del Estado. Sin más que agregar, le cedo la palabra a la magistrada Carol Giselle. Buenas tardes. Habiendo escuchado las opiniones del magistrado número 2, en mi lugar como juez número 3, consideramos como Corte que el deber de Senegal de cumplir las obligaciones que incumben en cuanto a la virtud de la Convención no puede ser afectada por la decisión del Tribunal de Justicia de la CEDEAO, que las dificultades financieras planteadas por el Senegal no pueden justificar que no haya iniciado un proceso contra el señor Habré, y que la remisión del asunto a la Unión Africana no puede justificar la demora de Senegal en cumplir las obligaciones que le incumben. En virtud de la Convención, como Corte, observan
observamos que con arreglo al artículo número 27 de la Convención de Viena sobre lo que son el derecho de los tratados, que refleja el derecho consuetudinario, Senegal no puede justificar el incumplimiento de la obligación establecida en el artículo 7, párrafo 1 de la Convención contra la Tortura mediante la invocación de disposiciones de su derecho interno. En particular, la invocación de las decisiones sobre incompetencia pronunciadas por sus tribunales en el 2000 y 2001, o el hecho de que recién en 2017 promulgó la legislación necesaria con arreglo a lo dispuesto en el artículo 5, párrafo 2 de la Convención. Si bien el artículo 7, párrafo 1 de la Convención no contiene ninguna indicación sobre los plazos para el cumplimiento de las obligaciones ahí establecidas, están necesariamente implícito en el contexto que se deben poner en práctica dentro de un plazo razonable de manera compatible con el objetivo y propósito de la Convención, que es la razón por la cual el enjuiciamiento se debe realizar inmediatamente. La obligación establecida en el artículo 7, párrafo 1, exigía a Senegal adoptar todas las medidas necesarias para su aplicación lo antes posible, en particular una vez que en el año 2000 se presentó la primera denuncia contra el señor Hart, al no haber hecho, Senegal incumplió y sigue incumpliendo lo que son las obligaciones que incumben en virtud del artículo 7 del párrafo 1 de la Convención. Muchas gracias. Luego de escuchar los alegatos de las partes y las opiniones de nuestros honorables magistrados, se procede a dar un periodo de deliberación por parte de los magistrados sobre el caso concerniente. Bienvenidos de nuevo. Para continuar, por favor, todo de pie para la entrada del Honorable Tribunal de la Corte Internacional de Justicia. Toma la palabra el magistrado presidente Omar Edgardo Aguilar. Bueno, una vez que hemos deliberado, los magistrados, procedo a darle lectura a la sentencia emitida y la Corte falla. Por unanimidad de votos considera que es competente para conocer de la controversia entre las partes relativa a la interpretación y la aplicación del artículo 6, párrafo 2 y el artículo 7, párrafo 1 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, del 10 de diciembre de 1984, que el Reino de Bélgica sometió a la Corte la demanda presentada en la Secretaría el 19 de febrero del 2009. Por 14 votos a favor y 2 en contra, considera que no tiene competencia para conocer las pretensiones del Reino de Bélgica en relación con los presuntos incumplimientos por parte de la República del Senegal de las obligaciones del derecho internacional consuetudinario. Número 3, por 14 votos a favor y 2 en contra, considera que son admisibles de la pretensión del Reino de Bélgica fundada en el artículo 6, párrafo 2 y artículo 7, párrafo 1 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes del 10 de diciembre de 1984. Número 4, igualmente por 14 votos a favor y 2 en contra, considera que la República de Senegal, al no remitir el caso del señor Habré a sus autoridades competentes a los efectos de su enjuiciamiento, ha incumplido su obligación en virtud del artículo 7, párrafo 1 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Y por unanimidad considera que la República del Senegal debe sin más demora remitir el caso del señor Hissène Habré a sus autoridades competentes a los efectos de su enjuiciamiento si se rehúsa a extraditarlo. También para agregar algo, como Corte recordamos que el hecho de que Senegal recién aprobó en el 2007 las medidas legislativas necesarias para instaurar un proceso fundamentado en la jurisdicción universal,
demoró en el cumplimiento de sus demás obligaciones en virtud de la Convención. La Corte recuerda además que Senegal había incumplido las obligaciones que le incumbe en virtud del artículo 6, párrafo 2 de la Convención, de realizar una investigación preliminar sobre los crímenes de tortura presuntamente cometidos por el señor Habré, así como la obligación que le incumbe en virtud del artículo 7, párrafo 1, de someter la causa a sus autoridades competentes a efecto de enjuiciamiento. El propósito de esas disposiciones convencionales es impedir que los presuntos actos de tortura queden impunes, asegurando que sus autores puedan refugiarse, que no puedan refugiarse, en ninguno de los estados partes. El estado en cuyo territorio se halla el sospechoso tiene ciertamente la opción de extraditarlo al país que lo haya solicitado, a condición de que sea un estado que tenga algún tipo de competencia con arreglo al artículo 5 de la Convención para enjuiciarlo. La Corte también subraya que al haber incumplido las obligaciones que le incumbe el artículo 6, párrafo 2 y el artículo 7, párrafo 1 de la Convención, el Senegal ha incurrido en responsabilidad internacional. En consecuencia, se exige a Senegal que cese la continuación de su acto ilícito, de conformidad con el derecho internacional general sobre responsabilidad de los estados por actos internacionalmente ilícitos. En consecuencia, el Senegal debe adoptar sin más demora las medidas necesarias para someter la causa a las autoridades competentes a efecto de enjuiciamiento, en el caso de que no extradite al señor Habré. Muchas gracias. Y eso ha sido todo.